debemos ser escépticos, buenos científicos, debe estar siempre sujeta a actualización cuando recibimos nueva información, cuando recibimos nuevos hechos. Entonces, si uno cree algo sobre determinada cosa y se consigue un hecho que avala esa creencia, lo lógico es que nosotros entonces mantengamos, incluso aumentemos un poquito más en esa postura inicial. Pero de una tabla del 1 al 100, que realmente debería ser del 1 al 99, para no estar seguro de nada, siempre poder actualizar en un sentido u otro. En esa tabla, nosotros si conseguimos, estamos 80% seguros de algo, y nos conseguimos 2 o 3 hechos que van en ese sentido, bueno, subiremos 83, 84, no mucho más. Ahora, si nos conseguimos hechos que van en sentido contrario, entonces ahí tenemos que hacer una buena actualización, y esos hechos, aunque sean aislados, tenemos que darle un gran valor. Entonces ya no será 80-20, 70-30, sino que con el nuevo hecho, cuando a lo mejor nos vamos a 60-40 o a 55-45. Ese proceso de actualización, conforme vamos consiguiendo hechos, nos permite, bueno, adaptarnos mejor a la realidad, al mundo en que vivimos. De hecho, les adelanto, una de las cosas maravillosas de declararse o ser liberal es que nos correspondemos bastante con lo que pasa en la realidad, es decir, con los hechos que ha venido demostrando la ciencia. Sobre eso vamos a hablar. Pero lo que quería plantearles era que si vamos aplicando esa actualización, cada vez que tenemos un hecho nuevo, actualizamos, lo que dice el teorema de Aumann es que personas que, aunque comiencen con posturas frente a un determinado hecho, supónganse el mercado o la eficiencia del gobierno o la igualdad material o la formal, si, aun cuando empecemos con posturas distintas, si somos honestos, obvio, y compartimos los mismos hechos, la misma información, y hacemos los procesos de actualización bayesiana, vamos a terminar más o menos en la misma posición, con la misma postura. Es decir, vamos a lograr acuerdos, aun cuando hayamos arrancado de posturas distintas. Esto es una maravillosa noticia para las ciencias sociales. El profesor Aumann es premio Nobel. El tipo matemático sabía lo que hacía. Es un teorema. Es decir, se puede lograr una misma postura si todos tenemos los mismos hechos. Por eso es que en las encuestas hay 30 preguntas de las 80. 30 que tenía que ver con hechos. Hay otras que más bien son posturas, posiciones, opiniones, teorías que uno puede tener sobre ciertos hechos, pero no sobre hechos. Hechos medibles, hechos cuantificables, hechos que son, que se pueden precisar. Bueno, a lo largo de todas estas sesiones vamos a ir viendo cuál es la respuesta correcta, cuáles son los hechos que llevarían a estar en contra o a favor en esas 30 preguntas. Fíjense, vamos a compartir los hechos. Eso nos va a facilitar entonces poder llegar a las mismas conclusiones. José Gregorio se puso a ver las encuestas. Creo que hoy solamente seleccionó 4 respuestas y nos va a traer cuáles son los resultados correctos, es decir, cuáles son los hechos que en definitiva están demostrados, probados, que avalan una postura u otra. Entonces, Gregorio, tú ibas a compartir pantalla. Sí, profe, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos primeramente. Contento de estar acá compartiendo con ustedes. Vamos a hablar de las encuestas un poco. Me avisen cuando vea la pantalla, por favor. Ahí está cargando. Ahí está cargando. Okay. Espérate un momento. Ok, listo. Puedes arrancar. Ok, bien, vamos a por cuestiones de tiempo para que nos atraen. Ok, la primera pregunta
la quise escoger por la forma heterogénea en la que respondieron. Hablaron de la violencia actual en el mundo y mostraron una inclinación a estar de acuerdo en que había aumentado. De hecho, si lo llevamos a términos absolutos, un 66,9% está de acuerdo que la violencia en el mundo ha aumentado y solo un 31% está en contra de que la violencia ha aumentado en el mundo. Pero la realidad es la siguiente. Los textos yo les hago llegar la presentación al finalizar la sesión para que ustedes lo lean con calma, Mira, al igual que el libro que estamos leyendo acá. estoy en una clase ya. La realidad acá es la siguiente. En el libro Defensa de la Ilustración, Pinker muestra cómo en realidad las muertes por homicidio han descendido a lo largo de los años, centrándose en muchos países a casi cero en la actualidad. Esto un indicador vemos que la violencia ha disminuido. Ok. Vamos con la siguiente. Siguiente es una que en el último siglo. Así en 133 respuestas, cómo contestaron, y en términos absolutos, un 51% está y un 48,1% está de acuerdo. Podría decirse que una mitad de los participantes del campus están de acuerdo que la pobreza mundial en términos relativos ha crecido en el último siglo. Pero veamos qué ha sucedido en realidad. En el libro se muestra cómo, pues, de la revolución industrial en crecer el PIB de los países alrededor del mundo, hasta encontrarse a niveles increíblemente altos al día de hoy. Ok, aquí quise... Párate ahí, José Gregorio, porque esa es hecha para atrás. Yo quiero que vean esta gráfica, la anterior, es decir, la de cómo ha aumentado la riqueza en la humanidad. Ahí estamos hablando desde el año 1 hasta el año 2000. Fíjense cómo prácticamente estuvimos en cero hasta mediados finales del siglo XIX. ¿Qué pasó ahí? Revolución industrial. Así es. De hecho, aquí está en el texto, pero como dijimos que lo vamos a pasar al final, lo pueden leer, al igual que les pasaré el libro al final de la conferencia. Ok. La siguiente pregunta la coloqué porque me llamó poderosamente la atención y hablan sobre la globalización de la economía condenada a la pobreza de la población mundial menos aventajada. Aquí, la mayoría, como se puede ver en términos relativos, está en contra, un 81,1%, y solo de acuerdo, un 18,9%. Y sí, se corresponde con la realidad, también sacado del libro. Vemos cómo se toma de los años 1600 hasta una proyección del año 2050, cómo el PIB, es decir, por cada habitante en cada uno de los países del mundo, ha crecido. Desde el año 1600 hasta 2015 va esta figura en especial. En la siguiente, que dice, la riqueza exorbitante de alguna persona o familia supone necesariamente la reducción de la riqueza de otras personas. No, en términos relativos, el 96,3% está en contra y el 3,7% está de acuerdo solamente. ¿Y qué nos muestran las gráficas? Que efectivamente son más las personas que han salido de la pobreza, llegándose a la clase media, que es esta parte de la joroba, en la actualidad. Es decir, 137.000 personas cada día salen de la pobreza extrema en la actualidad. Y podemos seguir viendo... Esa gráfica también es espectacular. Sí. De hecho, uno de los libros que le vamos a dar en PDF, que le recomendamos, de hecho está para recomendar, es el libro del profesor Pinker, Steven Pinker. Sí. Y ahí tienen una cantidad de datos, específicamente se llama En defensa de la ilustración. Sí. Vale la pena por lo actualizado y por los análisis que están allí. Esta que es la descensa de la pobreza extrema. Sí, aquí como se ve cómo va descendiendo la pobreza extrema desde el año 1820 hasta el año 2020. Se proyecta cómo ha descendido desde un 90% a solo un 10% de pobreza extrema en la actualidad. Bueno, fíjense que no hay ninguna duda de que estos hechos deben llevarnos entonces a muchos de ustedes, a varios de ustedes, a actualizar. Aquí está la diferencia entre la pobreza extrema y... Exacto. Y esta es la pobreza extrema. Estos números
son avasallantes, o sea, menos de... menos de de 1.000 millones de personas viven en extrema pobreza para esta época que está, y este es el número grande de personas que no viven en la pobreza extrema. Se puede ver en blanco y negro, por así decirlo, cómo ha evolucionado a lo largo de los años de la revolución industrial. Bueno, nada, esto fue brevemente para continuar con Individuos o Masas. Aquí les dejo estas referencias y bibliografía recomendada, el libro de Steven Pinker, que se los va a llegar ahora más tarde, y la página All Working Data, que nos proporciona todos estos datos y gráficos que ustedes mismos pueden verificar buscando lo que les interese y ven cómo se ha afectado desde el tiempo que lo busquen hasta la actualidad. Eso es todo por nuestra parte. Gracias, con usted, gracias. profesor Canova. Gracias. Fíjate, te reto a descubrir. A mí se me olvida ese lema, pero es que cuando nosotros nos ponemos a descubrir qué es lo que pasa verdaderamente en la realidad, los resultados a los que llegamos, tienen que ver con la defensa del mercado, de la libertad, de la igualdad formal, tienen que ver con aquellas cosas que los liberales vienen explicando y defendiendo desde más o menos que empezó esto, que finales del siglo XVII, XVIII. Miren, vamos a arrancar ya con estos últimos dos temas de individuos o masa. Los últimos dos temas dentro del primer módulo, que es el de economía. Como ustedes recordarán, de hecho una de las preguntas de la encuesta que fue seleccionada por Gregorio se refería a eso. Como ustedes recordarán, lo primero que analizamos era cómo se creó la riqueza. Y ahí veíamos, ya que en individuos o masas estamos intentando hacer un contraste entre un sistema que se organice de manera colectivista y uno que se organice más bien desde un punto de vista individualista, veíamos que la creación de riqueza se podría entender como que es un juego de suma cero. Es decir, si alguien es muy rico es porque hay otro muy pobre, como si fuera póker, no blackjack. Mientras que en el sistema individualista se asume más bien que la riqueza se puede crear, se puede generar de la nada. Hay sinergia, en definitiva, son juegos, procesos positivos como tal. El siguiente aspecto tenía que ver con los incentivos. ¿Cuáles incentivos estaban afinados, alineados con los humanos, con las personas, y nos llevan entonces a actuar de una mejor manera? Y veíamos que mientras el colectivismo, los incentivos que daban eran volcados hacia el beneficio general, el bienestar del grupo, en el individualismo más bien se defendía un sistema de incentivos personales. Veíamos el ejemplo de Mafalda y veíamos, bueno, ahí que en el colegio cada quien en definitiva se va a producir más puntajes en la nota si cada uno lo utiliza y lo busca en su beneficio. Bueno, esos son como los dos aspectos básicos que hay que tener en cuenta al momento de hacer los análisis, en definitiva, económicos, de la economía y de la acción humana, y que es bastante simple, bastante básico. Bueno, lo que vamos a ver hoy tiene que ver en cómo se organizan las personas y después cómo termina funcionando el proceso económico. ¿Cómo se organizan las personas? Y aquí hay dos formas de verlo. Los colectivistas piensan que es una lucha de clases. Los colectivistas piensan que estamos enfrentados unos a otros. Y que entonces, bueno, hace falta la dirección en beneficio del colectivo que justamente logre frenar el egoísmo, las apetencias de uno y por lo tanto su pretensión y eventualmente ejecución de explotación, sometimiento frente a otro. En cambio, desde el punto de vista de un sistema individualista, lo que se ve más bien es que hay un sistema de cooperación, hay una cooperación voluntaria entre los diferentes miembros de la comunidad. Es decir, se piensa que a pesar de que cada quien tenga fines egoístas, van a lograr cooperar, ponerse de acuerdo y cooperar en beneficio de ellos, pero también en beneficio del resto. Entonces, relaciones entre las personas, una lucha de clases o un sistema de cooperación voluntaria.
Ok, entonces, después de esta introducción, podríamos decir que el individualismo entiende que la manera de prosperar es captar la necesidad de la gente y ofrecerles bienes y servicios útiles que estén interesados en adquirir. Con esto básicamente lo que queremos hablar es que ni siquiera existe una serie de acuerdos previos para producir riquezas ni nada, sino que habla de que cada quien prospera en la medida en la que pueda identificar una necesidad y ofrecer algún bien o servicio para satisfacer esa necesidad. Es decir, no hay un plan, ni siquiera las personas que están interactuando en este sistema se conocen normalmente, mucho menos de una entidad centralizada que planifica la economía. Cada quien decide qué hacer y hacerse útil para los demás. Es una cooperación muy desarticulada totalmente, pero gracias a los incentivos que da el mercado y que da esta cooperación se genera de manera completamente voluntaria. Entonces, cada quien busca su propio beneficio, logra satisfacer las necesidades de los demás y así pasamos a una frase célebre que viene a continuación, que habla más o menos de lo que yo acabo de decir. Sí, buenas tardes a todos. La clase anterior hablábamos de esta célebre frase de Adam Smith en el libro La riqueza de las naciones. No es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o el panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés. Aquí de nuevo es insistir que la sumatoria de la actividad humana, de cada una de nuestras actividades, de cada uno de nuestros intereses, es lo que hace progresar a una sociedad. En la medida de que todos buscamos nuestro propio interés y ofrecemos servicios, ofrecemos bienes, generamos riqueza, que es la riqueza que en el fondo se reparte dentro de la sociedad. Como veíamos en la anterior sesión, la economía no es un juego de suma cero. Aquí mientras más riqueza se genere, mientras más esfuerzo, mientras más acción humana exista, mejores serán los resultados para toda la sociedad. Dile, José Gregorio. ¿Saben una cosa? Aunque esta frase es lapidaria, y Adam Smith es pues el padre de la economía, en parte de cómo la conoce hoy en día, él, a pesar de que en esto tiene razón, sí se equivocó en algo, como veremos mucho más adelante. Él planteó una teoría objetiva del valor, como más adelante, el real valor es completamente subjetivo. Bueno, pero en todo caso, Adam Smith, o sea, hay que leerse a Adam Smith y hay que leerse La riqueza de las naciones. Pero más que eso, hay que leerse la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, que es verdaderamente la gran obra de él. Adam Smith tiene una ventaja, y que es lo que lo hace tan especial y tan peculiar, y de hecho, ser el padre de la economía, como lo estaba diciendo José Gregorio, que fue el primero que analizó la economía, el fenómeno económico, como una ciencia. Es decir, Adam Smith se encarga de analizar, no cómo deberían funcionar los intercambios entre las personas, sino cómo efectivamente funcionan. De hecho, en una célebre frase o parte de pasajes de La riqueza de las naciones, donde él está comentando cómo opera la división del trabajo en una fábrica de hacer alfileres, porque él va explicando, bueno, cómo si es una sola persona apenas podrán hacer unos 10 alfileres, pero que si son unas 4 personas y se distribuyen el trabajo, uno pone la pelotita, el otro afila, el otro lo pega y el otro lo pule, entonces así van a ser muchísimos más. De hecho, los cálculos que él hizo fue viendo, él fue a una fábrica de alfileres y analizando cómo funcionaba, es que él entonces explica, no es una teoría, no es una conjetura, no es una suposición. Él, en su obra, lo que hizo fue ver la realidad, cómo intercambiaban, cómo generaban, se producían riquezas y cómo intercambiaban esa riqueza entre las personas. En esa descripción, bueno, uno de los errores que cometió, es cierto, es pensar que el precio era fijado, venía relacionado desde un punto de vista objetivo por lo que costaba, por lo que requería la inversión, el trabajo, el tiempo, la producción de los bienes. Luego, obviamente que eso se corrige, porque bueno, justamente es así. Si lo pensamos en cualquier otra ciencia, en la física, bueno, de pensar alguna cosa a lo que ya sabemos hoy, ha habido un cambio enorme. Entonces, no es cuestión de cuestionar a un autor,
porque se haya equivocado en una teoría. Lo importante es que haya aplicado justamente ese método científico. Y bueno, Adam Smith fue un genio, hay que leerlo y se darán cuenta que vale la pena. Pero fíjense, el aspecto que a mí me interesa resaltar de este pasaje de Adam Smith es lo que motiva a las personas a relacionarse económicamente. Y lo que los motiva es el propio interés, es el egoísmo. De hecho, la siguiente párrafo en el libro que viene luego de esta frase, dice algo así, que uno no apela a su benevolencia para conseguir nuestra cena. Es decir, uno no llega al carnicero, al cervecero, al panadero y le dice, tengo hambre, por favor ayúdame. Sino dice, uno apela a su egoísmo, a su necesidad, a su provecho. Uno llega a decirle, yo tengo algo que puedo hacer por ti, haz tú entonces, voluntariamente, algo por mí. Dame la cerveza, yo te doy el dinero o lo que estés proponiendo como parte del intercambio. El tema es que actuar así no es moralmente malo. Sobre eso vamos a conversar en las siguientes sesiones cuando analicemos en el módulo de ética y moral esto. Lo que sí hace es que sea estable, porque una relación así es una relación ganar-ganar y se va a mantener en el tiempo. Es decir, yo puedo ir todos los días de mi vida al mismo panadero, siempre y cuando sea el que mejor haga el pan, porque si no, seguramente iré a otro. Yo puedo ir todos los días de mi vida y comprarle el pan y él va a estar feliz de darme. Si yo lo que voy es a pedirle el favor, bueno, me lo podrá hacer algunas veces, pero no siempre. Entonces, esa forma es la manera como realmente nosotros nos estamos comportando y cómo intercambiamos y cómo nos relacionamos. Obvio, cómo nos relacionamos con aquellas personas con las que no tenemos una relación previa. Si nosotros tenemos una relación de familia o de amistad o de sociedad o por determinados valores que compartimos con otros y queremos actuar en caridad o en definitiva de una manera no comercial, es perfecto. Lo que sí es que para relacionarnos con gente extraña, con gente con la que incluso nos podíamos llevar mal, lo mejor es estos intercambios económicos, porque estos intercambios económicos son estables, amplían la sociedad, el grupo de personas que están intercambiando sus bienes, aumenta la división del trabajo y eso supone que haya más especialización y por lo tanto más riqueza. Aquí yo creo que lo que viene, Javier, dale a la lámina, es Seinfeld. Ya compartí con ustedes un video de Seinfeld sobre este capítulo, El nace de la sopa, pero voy a dejar que sea Vanessa Marcado la que se los comente. Sí, bueno, ya ustedes, los que pudieron verlo, vieron más o menos de qué trata el capítulo. Pero igual les hago un recuento. Ojo, este es uno de los mejores capítulos de Seinfeld y además basado en la vida real. Es decir, el sopero aún tiene en Midtown Manhattan. Hago un recuento rápido. Elaine y sus amigos van a un local famosísimo de sopa donde hay grandes platos, pero el régimen de conducta del dueño del local es tan estricto que si haces una cosa mal te echa del local y no hay sopa para ti, ni nada. Entonces esto le pasa a los personajes del episodio, más bien Elaine la botan del local y le dicen que no va a tener más entrada hasta un año después. Lo que quiero resaltar con este capítulo es que con todo y que el tipo era un verdadero nazi, que era un canalla, que de verdad trataba a todo el mundo mal, la gente seguía yendo al local y se hacían filas larguísimas porque el producto era increíble. Incluso Elaine y sus amigos no pueden vivir sin la sopa porque pensaban que con esa transacción satisfacían sus necesidades, que era un producto bueno y además era barato. Esto muestra cómo estamos dispuestos a tener relación con personas que quizás odiaríamos. Esa es la cooperación voluntaria de la que queremos hablar. Es
es maravilloso. O sea, yo no sé si ustedes son fanáticos de Seinfeld, a lo mejor si hay algunos que sean un poco jóvenes, no lo conocen, pues se están perdiendo de una genialidad. Y este capítulo es una obra maestra, es una genialidad, y este capítulo es de los cinco mejores. Y bueno, fíjense lo que nos demuestra, justamente lo que le estaba comentando y de lo que tanto se refería Adam Smith en este pasaje. Actuamos por propio interés, y eso facilita la cooperación entre todos. Claro, en la medida en que podamos hacer esos intercambios, que esos intercambios sean estables, que hayan instituciones que nos aseguran que esos intercambios pueden ocurrir, entre ellas el dinero. Hey, yo no sé quién de ustedes compró Bitcoin desde la semana pasada que se los dije, pero ya está ganando por lo menos un 20%. Y no se imaginen, les voy a compartir un video reciente de Visual Politics para que tengan una idea de lo que está pasando con el dinero fiat. Vean el video que les recomendamos la semana pasada. El dinero es una institución que facilita esos intercambios hasta con nazis que vendan sopa. ¿Puedes adelantar, Javier? Continuamos. Las personas, en el ejercicio de su libertad, se especializan en alguna actividad o tarea productiva. Intercambian con otras para satisfacer todas sus necesidades. La división del trabajo supone un uso eficiente de las potencialidades de cada uno y de los recursos disponibles, y pone a todos en la necesidad de relacionarse con los demás, cooperando libremente. Esto es uno de los fundamentos de lo que sería el sistema liberal, en donde a través de la cooperación voluntaria, cada persona, de acuerdo a sus propias necesidades, de acuerdo a su propio talento, a sus propias capacidades, ofrece al mercado, ofrece al conjunto de la comunidad sus propios productos y servicios. Y gracias a la especialización y división del trabajo, podemos tener una sociedad muchísimo más compleja de la que nos permitía un sistema donde imperaba, por ejemplo, el trueque. Eso lo veíamos en la sesión pasada. En la medida que la sociedad se hace cada vez más compleja, más individuos pueden interactuar libremente y en libertad, la riqueza y los productos que pueden salir, el ingenio que puede salir de ese tipo de interacción, será cada vez mayor y será cada vez más beneficioso para todos. Esto se contrapone con la otra visión, que es la que Individuos o Masa ha venido de alguna manera desarrollando, del modelo colectivista. Ok. El colectivismo sostiene que quien tiene éxito ha explotado a los trabajadores. Las relaciones entre las personas afirman, está condenada a una inevitable y eterna lucha de clases. Bien, esto lo planteó Marx en su libro El Capital. Él sostiene que si alguien es exitoso es porque ha explotado inevitablemente a otras personas. Él no comparte que con la visión de la cooperación y el egoísmo cada persona es más rica cada vez más. Para él siempre va a existir explotador y explotado. Se definen criterios absurdos como la llamada ley de hierro de los salarios. Fíjate sobre ese punto se reguló la ley de hierro de los salarios, que realmente la agarra Marx, pero la saca de David Ricardo. Es algo así como entender que el sistema de producción condena a los trabajadores a ser una especie de esclavos que van a aumentar en número en la medida de que le paguen más o menos salario. Si aumentan mucho los salarios, entonces van a haber muchos más trabajadores, como si fueran ratas que crecen cuando uno le pone comida y se reproducen. Y en la medida entonces que haya muchas, va a haber más oferta de trabajadores, por lo tanto los salarios van a bajar, y van a bajar tanto hasta que se mueran la mitad de la cantidad de trabajadores en exceso, como que entonces si uno le quitara la comida a un experimento donde hay una cantidad de ratas, y entonces, bueno, comienzan y mueren algunas, y así hasta que se llegue a un término, a un equilibrio en el que haya suficiente comida para que las ratas apenas subsistan en una misma cantidad, en este caso sería sueldo para los trabajadores. Es absurdo, no es así, no funciona así, hay que ver la realidad. Justamente cuando vemos la realidad, de lo que nos damos cuenta es de lo que viene ahora. Hay por lo menos 3 razones por las que esto no es así. En ese sentido, el sistema de la libertad, el sistema individualista, nos dice que en una sociedad libre, los individuos no están confinados a una clase o bando. Basta con valorar lo que hace y arriesga el emprendedor,
observar la posibilidad de ascender socialmente y admirar el progreso de las clases medias. Aquí yo el comentario que puedo hacer es lo triste y lo miserable que es la vida en el mundo del colectivismo, donde las personas desde el momento que nacen están determinadas a vivir y morir en una misma clase social, precisamente porque no hay confianza en la posibilidad de que uno ascienda, mientras que en el modelo de la libertad lo que nos encontramos es radicalmente distinto. En el liberalismo existe lo que se denomina como la acción emprendedora, es decir, cualquier persona puede ser emprendedor y alcanzar el éxito. Ahora, ¿esto lo puede hacer cualquiera? Sí. ¿Todos lo van a lograr? No, porque eso va a depender del riesgo, van a depender de los talentos, del compromiso y del esfuerzo que puedan de alguna manera desarrollar estas personas y la aceptación que va a tener de esos bienes, de esos servicios que haga el mercado. Incluso se puede decir que hay un tema incluso de suerte dentro de la acción emprendedora, pero lo cierto es que en el modelo individualista, en el modelo de la libertad, cualquiera de nosotros puede nacer en una clase social baja y gracias a ese esfuerzo progresar. En el Mira, mundo espérate ahí. Tú decías que podría haber suerte, pero lo que sí hay es mucho trabajo. Yo les digo algo. Si ustedes creen que trabajan mucho, monten su propia empresa. Ahí se van a dar cuenta de lo que es, en verdad, jugarse la piel. En ese sentido, la segunda gran idea que defiende el modelo de la libertad es la idea de movilidad social, en el sentido de precisamente, si uno tiene ese esfuerzo, esa disciplina, ese talento, puede escalar de manera vertiginosa en la escala social. Y aquí en esta lámina vemos algunos ejemplos de personas que partieron de una posición social más bien baja, clase media, y terminaron siendo multimillonarios, legítimamente porque gracias a su esfuerzo y su talento, proporcionaron al mercado una serie de productos, una serie de servicios que la gente apreció como valiosos, los compró de manera libre, y esa acumulación de riqueza nos benefició a todos. En ese sentido, el modelo de libertad permite eso, permite este tipo de desarrollo. Igualmente, como tercera gran idea, nos encontramos con el incremento constante de la productividad y la acumulación de riqueza. Esto lo que nos lleva, por ejemplo, es que la persona, el grupo de personas más pobres a día de hoy, viven en cierta manera mucho mejor que las personas más ricas de hace 100 años, porque el nivel de progreso, el nivel de tecnología, los avances en la ciencia, dan la posibilidad, dan un acceso a un grupo de personas que hace 100 años era inimaginable. Es decir, la persona más rica, el rey más poderoso de hace 100 años, no tenía acceso a una computadora, no tenía acceso a internet, no tenía acceso a cosas que hoy en día parecen común y corrientes, pero que suponen una mejor calidad de vida, que suponen un mayor nivel de bienestar, gracias a esa acción humana emprendedora. Yo quería agregar algo ahí, Jaiber. Viendo la presentación a Marx, solo puedo pensar en qué pasaría si Marx se despierta hoy en día, en la actualidad, en un país capitalista, y pueda ver que todos tienen acceso a un vehículo, a un carro, a la comida, a vestir, y que no sean solamente un asalariado que pueda subsistir y que se tiene que quedar en ese nivel o en esa escala o posición social. Yo creo que estaría muy arrepentido de todo lo que escribió en el pasado. Así que sería por lo menos gracioso. Por lo menos, ya, espérate un momentico, échate por atrás. Por lo menos diría, como dice mi hijo, mala mía. Ya con eso resuelve todo. Miren, aquí hay un punto que quería resaltar. En la presentación que les va a pasar José Gregorio con las encuestas, está justamente un gráfico que lo sacó, es un gráfico que se puede sacar en muchos lugares, pero específicamente ahí fue de Steven Pinker, que es como a lo largo de los años, de las décadas, ha ido aumentando el nivel de vida de la sociedad, que es esa especie de elefante que tiene una cola y una trompa cada vez, es verdad, más larga, pero donde el grueso está cada vez por encima, muy adelantado de la línea de la pobreza. Miren bien ese gráfico, e incluso cuando le compartamos el libro del profesor Pinker, lean ese capítulo sobre la pobreza y también sobre la desigualdad. Echa por tierra toda esta postura, porque efectivamente mayor productividad supone un aumento de sueldo y eso supone una mejora de la calidad de vida y es un círculo virtuoso en el cual se va generando cada vez más riqueza que llega primero a unos, es cierto,
aquellos que son los mayores benefactores, estábamos viendo Steve Jobs, pero que en definitiva terminan llegando a otros a través del consumo, a través del empleo, a través incluso de unos impuestos que no sean confiscatorios. Seguimos, disculpa, Jaime. Tranquilo. Bueno, en esta presentación tenemos, siendo la pobreza el problema a combatir, no tiene sentido atacar a los que se han arriesgado y han sido exitosos creando riquezas. Podemos ver a Abraham en su libro La rebelión de Atlas. Tenemos que en este libro se demuestra cómo los empresarios son perseguidos o atacados sistemáticamente por el Estado mediante políticas que vulneren incluso derechos económicos o los eliminen totalmente. Este libro yo creo que es importante que todos lo leamos y empezamos con la pregunta, ¿quién es Atlas? Si no lo saben, es un dios... ¿No me escuchan? Sí, te escucho, solo que me da risa ver esta foto. Esta foto la tomé yo. O por lo menos yo tengo una foto aquí. Pero ¿quién es Atlas, Vanessa? Bueno, Atlas es un dios griego que fue condenado a mantener el mundo en sus manos, separar la tierra del cielo, como lo pueden ver en la escultura donde el profesor se supone que tiene una imagen, que nos lo tiene que compartir, ¿ok? Esa es la tarea. Y bueno, si ustedes vieran a Atlas no como un dios griego que tiene que... La gente dice, no se escucha bien. ¿Me escuchan bien? Yo no te escucho, Vale. Tampoco. Está entrecortado. Bueno. Ay, ¿qué será? Bueno, ahora seguimos. ¿Qué va a ser? El Internet es un país comunista. Ahora sí. Ajá, ¿sí me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Ok, si en vez de ver al dios griego Atlas, tan lejano a nosotros, que cargue el mundo en sus tierras, seamos nosotros los emprendedores, los empresarios. Claro. La gente sí, no se escucha. Esa es la, más o menos el sentido de por qué el título de esa gran novela de Ayn Rand. Yo se los recomiendo. Sin embargo, no es fácil. Son unos 1.200, 1.300 páginas. Es una novela, algunos desde el punto de vista literario lo puedes criticar, pero les digo algo. Esa es una novela que cambia la vida. La rebelión de Atlas se las trae. Además que termina siendo una novela muy sugerente, influyente. Y si ustedes además, venezolanos, o que están al tanto de la situación venezolana, la leen, se darán cuenta cómo ese hipotético Nueva York, Estados Unidos, va pasando en la novela por lo que hemos pasado todos los venezolanos. Y caerles a golpe a los empresarios que producen, en verdad, que están generando riqueza, no nos lleva para ningún lugar, salvo, bueno, para la pobreza de todos. Yo les digo, el que vaya para Nueva York y no entre en una foto, o más bien, se los pongo así, el que cuando ustedes vayan a Nueva York y pasen por la Quinta Avenida frente a la iglesia San Patrick, allí frente a Rockefeller Center, y vea gente tomándose la foto con esta estatua, es gente que se leyó La Rebelión de Atlas. Yo tengo mis fotos allí, mi hija y todo el mundo tiene sus fotos ahí, porque todos nos hemos leído esta maravilla de novela. Se las recomiendo. Ok, hablemos un poco de la intervención estatal. Intervención estatal en la economía entre personas libres. Es inviable y siempre será ineficiente. Pues miren, creo que no les tengo que explicar mucho sabiendo cómo vivimos en Venezuela. Cada vez que el Estado ha intervenido, cómo fue a lo largo de la historia interviniendo hasta llegar a lo que estamos ahora, donde los servicios públicos esenciales no funcionan de manera óptima. En contraposición con cooperación libre, donde no hay algo que sea importante, no hay plan, sino que será espontáneamente
entre cada una de las personas que conforman a la sociedad, cómo así las sociedades funcionan, cómo los servicios que las empresas prestan y que como adquirimos sin interactuar entre nosotros y riqueza para cada uno de los individuos. La intervención estatal es todo lo que nos lleva a lo que ellos quieren determinar como una igualdad. Pero la igualdad, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo estamos ahora en Venezuela, donde un 96% de la población es pobre? Hablando de la espontaneidad y la libre cooperación, tenemos un ejemplo que está con la siguiente lámina. Por favor, Javier. Es el ejemplo del lápiz. Piensen en cómo es producir un lápiz. Desde la extracción del grafito, la talación de la madera, hasta el clavo que va en la máquina del motor del camión que transporta la madera y todos estos materiales hasta la fábrica. Es con cada una de esta libre cooperación, con la división del trabajo, que se puede conseguir un lápiz que todos tenemos en nuestra casa. Todos hemos estudiado con un lápiz y en sentido de esto, de cómo funciona pues la creación de un lápiz desde cero hasta el consumidor final, el profesor lleva al chat un texto de solo 5 páginas que lo explica muy bien. Y esto con el lápiz aplica con todo, desde una hamburguesa desde cero o incluso una arepa desde cero. Imagínense crear una simple arepa desde cero. Cultivar el maíz, esperar que el maíz crezca, que el maíz pues dando los frutos, desgranado, que se seque, generar la harina, una vez generada la harina, ponerle todo lo que esto lleva para poder hacer una arepa desde cero. Entonces, como les vengo diciendo, con la libre cooperación se reducen todos estos pasos que nos llevan para obtener un lápiz o obtener una simple arepa. Pero como les digo, José, yo quería agregar ahí, perdón. No, sí, dale. Y vuelvo con el tema de Seinfeld otra vez. Esto demuestra otra vez el tema del nazi de la sopa, o sea, cómo se coordina la sociedad, cómo seguir entonces relaciones con personas desconocidas e incluso con personas que podrías llegar a odiar, porque gracias a esa organización viene la división del trabajo, y de esa división significa más empleo y más riqueza. Es tan simple como eso. Es tan simple como eso. Son unas redes de cooperaciones voluntarias que además de eso terminan siendo beneficiosas para todos, es decir, sinérgicas, y que, para rematar, ¿quién más que cada uno de nosotros para saber qué es lo que nos interesa, lo que queremos comprar o en lo que somos hábiles y queremos ofrecer a los demás? No, que la planificación es de uno. Mientras más posibilidad tenemos nosotros de planificar, bueno, obviamente que somos más libres. Se logra un efecto verdaderamente maravilloso, que surge es de abajo hacia arriba, de manera descentralizada, es decir, desde la acción humana de los individuos. Yo creo que con esto terminamos entonces esta primera parte. Aquí vendría el video que ya fue mandado por el chat y vamos a dar un espacio para los comentarios, Antonio. Claro, magnífico. De las preguntas. Y la primera creo que tiene que ver con la frase que leímos de Adam Smith, que es la siguiente. ¿Y qué sucede cuando hay especulación porque el bien es escaso, por ejemplo? Es uno de los comentarios que nos llegan. Está bien, bueno, buena pregunta. Y la respuesta rápida es, nada, habrá otra persona que lo produce. Si produce muy caro, vamos a comprar en otro lado. Y si me permites rápidamente, lo que está ocurriendo cuando aumenta el precio es una señal para que las personas, para que los individuos empiecen a producir ese bien y destinen recursos de la economía a ese bien que está con un precio alto. Entonces la misma economía se regula en ese sentido. Cuando es el Estado que impone un precio, lo que genera es una distorsión que terminamos pagándola todos. Ok. El siguiente comentario es el siguiente. Definitivamente somos nuestros generadores de riqueza, dado por nuestro propio interés. Ese es el siguiente comentario. Estamos de acuerdo. Pero mira, Javier, ¿por qué no vas poniendo la segunda parte
que es la última parte de economía porque no estamos, o sea, ya casi son las 4. Perfecto. Chévere, entonces continuemos. Bueno, fíjense, hago un recuento rapidito. Primero vimos cómo se crea la riqueza, después vimos los incentivos para crear la riqueza, luego vimos cómo nos relacionamos a los efectos de intercambiar esa riqueza creada. Y ahora lo que vamos a ver es, ¿y cómo funciona eso? Y allí hay 2 opciones también. Podemos aplicar una serie de reglas intencionadas, deliberadas, dictadas para organizar todo eso, o más bien tomamos el consejo del profesor Friedman en el video del lápiz que les pasé, y dejamos que sean las personas las que libremente vayan articulándose. Esa articulación libre es lo que se conoce como un mercado libre. Vamos entonces a ver la diferencia entre un sistema de planificación estatal, colectivista, o un sistema más bien donde se establece el libre mercado. En el libre mercado, el individualismo respeta la propiedad y la libertad de las personas a dedicarse a la actividad económica de su preferencia. En el libre mercado, nadie impone reglas a los demás. La coacción la ejerce el consumidor al decidir a quién le compra el producto que satisfaga su necesidad. El mercado, en ese sentido, es profundamente democrático. Y aquí entra pero fíjate una cosa ahí, disculpa que te interrumpa, Jaime. Es democrático, pero también es implacable. Sí, a eso iba justamente cuando desarrollamos el concepto de soberanía del consumidor. Los consumidores escogen dónde gastar su dinero y en ese sentido son implacables porque si determinado producto, determinada oferta no satisface de la mejor manera sus necesidades, ya sea porque es muy cara o porque la calidad no es la óptima, no es la que está demandando el mercado, ese producto va a desaparecer y esa persona, ese oferente, va a desaparecer del mercado porque los consumidores directamente no lo van a tomar en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Hay una innovación constante y hay un progreso en el mercado en la medida de que las decisiones voluntarias de los distintos consumidores determinan hacia dónde van a ser destinados los recursos del mercado. La competencia beneficia a los consumidores porque encontrarán a su disposición mejores bienes a menor precio. Es que es interesante cuando hablamos de soberanía del consumidor, porque me hace el libro El mito del botón nacional de Brian Kaplan, donde él habla que los consumidores o las personas a la hora de ir al mercado son mucho más exigentes con lo que escogen a la hora de comprar, de gastar su dinero, a la hora de votar. No se plantean las mismas cuestiones que se plantean, cogen un mal vino, una mala leche o algo. Siempre buscan aquella falacia que es el interés general. Nunca actúan cuando se trata de su propio interés. Es importante que se hace con la soberanía del consumidor y cómo votamos las personas a la hora de escoger nuestros representantes. Sí, en ese sentido es muy interesante. Ahorita cuando terminemos la conferencia vamos a hablar un poco de public choice y cómo es esa relación o cómo se puede establecer paralelismo entre lo que es la actuación de las personas en el mercado cuando adquieren bienes y servicios y frente a las elecciones públicas, frente a lo que es la creación dentro del ámbito público. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Estás por allí, José Gregorio? Sí, claro. Ok. La presentación. Por el otro lado, en el colectivismo, el gobierno niega derechos económicos a los individuos, los medios de producción, prácticamente toda la economía. ¿Qué pasa? Como les venía comentando, el Estado cree, o el gobierno en específico, cree tener toda la información posible de todo lo que está sucediendo en el mercado. Por cierto, que somos cada uno de los individuos. Y es lógicamente imposible que el gobierno pueda tener esta información. Pero básicamente insiste en que puede hacer que el individuo se sientan mejor que ellos mismos. ¿Qué pasa? Decide con qué, para quién producir, a ti con qué necesidad. Y pues... Gregorio, te perdimos un poco la conexión. Podemos conseguir muchísimas leyes. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Me escuchas? Más o menos. ¿Puedes repetir lo último que dijiste? Okay.
Ok, sí, sí. Sin competencia, el gobierno decide cómo, cuándo, con qué, quién, cómo se hace. Vamos a ver claramente en muchas leyes, especialmente en Venezuela, donde hay leyes de corrupción. ¿Quién determinó que son de productos? ¿Un burócrata o lo decidió libremente hacia el mercado? Es pues lo que les vengo explicando de que como el gobierno no tiene la información suficiente de todos los intercambios que se están dando en el mercado, de cada una de las necesidades de los individuos que conforman el mercado, planifica erróneamente la vida de cada uno de los individuos de la sociedad entera. Y esto siempre termina en caso y termina el caso venezolano. Mira, José Gregorio, por eso es que se dice, pasa la lámina, Jaime, se dice, en definitiva, que los gobernantes, cuando están dirigiendo la economía, son ciegos. No tienen información de las necesidades, de las preferencias, en definitiva, de lo que quieren las personas. Es que intuitivamente uno podría pensar, de hecho, fíjense, el propio Adam Smith se equivoca, que, por ejemplo, los precios se pueden determinar dependiendo de lo que aquí absurdamente llaman que si costos de estructura de costos, y nada que ver. Los precios no se crean ni se generan así. Si nos metemos a calcular la economía y lo que vale cada cosa desde ese punto de vista, logramos romper con esa articulación que normalmente se daría o que, entre las personas, porque esa información no la tenemos. Esa información se fija en los precios. Y cuando uno ve qué son los precios y cómo se fijan los precios, es una manera totalmente subjetiva, evolutiva. O sea, no hay manera de planificar la economía. El profesor von Mises demostró definitivamente que no hay cálculo económico en un sistema socialista, en un sistema planificado. Seguimos, Iber, no recuerdo cuál es la que viene ahorita. Aquí viene la comparación en cómo es el comportamiento de una persona que ofrece en el libre mercado versus lo que ocurre en el colectivismo. Sí, exactamente. Entonces, en una sociedad donde existe una cooperación voluntaria, donde hay incentivos y el cliente siempre va a tener la razón. A la salida de la tienda, el abasto, el negocio, va a haber un cartel que diga, gracias por su visita, vuelva pronto, atentamente en la gerencia. Pero en vez de eso, si estamos en un sistema colectivista, pásale. En cambio, la economía, si es controlada por el Estado, si no hay incentivos para producir riqueza, si no hay mercado al final, en vez de decir este bonito mensaje que vimos anteriormente, el cartel dirá, usted debe agradecerle al gran líder por lo que se acaba de llevar. Atentamente el Estado, llámese gran líder Mao, Putin, Fidel, o el video que se hizo viral en Twitter hace una semana, donde una fundación donaba alimentos a una familia y la madre terminaba agradeciéndole a Maduro. Entonces, ¿por qué? Porque se vive en Venezuela, al final. Miren, la cosa es que estamos claros. Cuando hay ese tipo de controles, intervención, no va a tardar en aparecer escasez, justamente, bueno, malos servicios, un mercado negro, que es la forma como las personas se escapan de esas controles, direcciones, limitaciones equivocadas, porque no tienen información que establece el gobierno. De hecho, es gracias a ese mercado negro que termina, a ese libre mercado que termina satisfaciéndose de mejor manera las necesidades de las personas. Queríamos terminar ya, estando claro en cómo son estas dos formas de organización, con una breve lectura de un pasaje del profesor von Mises, en un libro sencillísimo que les recomiendo, que se llama Política Económica, y que se lo vamos a pasar. Miren esto, está escrito en 1959. En los Estados Unidos se escucha sobre algo nuevo, sobre alguna mejora, casi cada semana. Estas son mejoras generadas por los negocios, porque miles y miles de empresarios intentan día y noche encontrar algún producto nuevo que satisfaga al consumidor. Mejor o más barato de producir que los productos existentes. No hacen esto por altruismo, lo hacen porque quieren ganar dinero. Y el efecto es que se tiene una mejora del nivel de vida en los Estados Unidos que es casi milagroso. Pero en la Rusia soviética,
donde no se tiene ese sistema, no existe una mejora comparable. Este libro son 6 conferencias que hizo el profesor von Mises en Argentina. Cuando ustedes lo lean y vean cómo las montó, fue a mano de inmediato y sacó toda su sabiduría. Von Mises es uno de los grandes genios que ha dado la humanidad. Hoy vamos a conversar también de un libro de él al final, Burocracia. Pero política económica es sencillo, es simple y vale la pena leerlo. Y muchas de las cosas que están acá en estos aspectos básicos de la economía salen y quedan muy bien explicados en ese pequeño texto del profesor von Mises. Terminamos ya economía. Los puntos que vimos fueron los siguientes. ¿Los digo yo? Ajá. ¿Pero sí me escuchan bien? Sí. No voy a encender la cámara porque después el internet falla. Vale. Ok, en este primer encuentro vimos acción humana y economía, en un punto la creación de riquezas. ¿Qué prefieren ustedes? Un juego de suma cero, donde el que tiene algo es porque se lo quitó a otra persona, que ya sabemos que es contraintuitivo, o el de suma no nula, mentira, el suma no nula, que es el contraintuitivo, donde todos podemos ganar y podemos intercambiar bienes y servicios. Luego tenemos el 2, que son los incentivos. ¿Es la primacía del interés general o del interés personal? ¿Qué preferimos aquí? Que sea mayor el interés general o el interés personal de cada persona, tomando en cuenta que en la medida que el interés personal de cada uno se garantiza, también se beneficia el interés general. O sea, con el interés personal también garantizamos el interés general. El 3, las relaciones entre personas, ya sea una lucha de clases o un sistema de cooperación. Sería esa lucha de clases con la que hablamos en el tema de Marx, o un sistema de cooperación voluntaria, donde entre todos nosotros, incluso sin ponernos de acuerdo, cooperamos y ganamos. Y 4, el funcionamiento de la economía, una planificación central, un Estado que diga cómo se debe guiar la economía, un solo plan que todos debemos seguir, tomando en cuenta que no tienen cálculo económico y que si falla este plan, fallamos todos, o un mercado libre donde cada uno establezca intercambio de bienes o servicios en la medida que sea necesario para la sociedad. Entonces este fue el primer bloque que vimos antes de entrar al segundo, que es ética y moral. Fíjense cómo en esa estructura de individuo en masa, que ya todos han tenido ocasión de verlo, de leerlo, terminamos la primera parte, economía. Hemos intentado hacer una explicación de estos sistemas de una manera interdisciplinaria, tomando en cuenta diferentes aspectos. Los aspectos básicos de la economía están acá. Vamos a ver ya la semana que viene, mi amigo, el autor del libro, el profesor, pero que está en Chile, está súper complicado, Luis Alfonso Herrera, nos dejó unos videos grabados para que compartamos esas sesiones de economía a partir de la semana que viene, de ética y moral, la semana que viene. Lo van a disfrutar. Yo lo que quería ahora era más bien profundizar en un aspecto que es muy importante y que se lo digo muy especialmente ya que este campus de verano organizado por 20 Formación tiene a muchas personas que, bueno, que justamente forman parte de un partido político, de una organización que tiene fines políticos, que es 20. Hay una tendencia, sin duda, en la democracia y con otras instituciones relacionadas que también podríamos analizar, como por ejemplo el dinero fiat, hacia el populismo, hacia ofrecer a través del Estado la satisfacción de las necesidades de las personas. Y la democracia degenera en demagogia, populismo y está en tiranía. Ese proceso vale la pena revisarlo. Y les pregunto, ¿quiénes son los que motivan adrede eso? Esa forma de entender, de explicar y la sociedad y de ofrecer acción por la sociedad. Justamente son los políticos.
ustedes en el programa tienen un video que deben o que pueden revisar. Es un video que está publicado en Universitas Fundación. Hace como un mes preparamos esa presentación. Yo voy a compartir pantalla porque si bien no quiero conversar mucho sobre esto y que dediquemos mucho tiempo a esto para tener oportunidad de interactuar, sí me quería referir a algunos aspectos que están en este video. Déjenme ver si logro compartir pantalla acá. Ya voy. Ok, creo que ahí va el proceso de compartir pantalla. Ojalá que mi internet lo aguante. Ese video trata sobre esto. Se llama Los políticos y los fallos del Estado. La regla general es que los políticos intenten, los que llegan a los gobernantes intenten, al llegar al poder, justamente, bueno, buscar sus propios intereses. Y esos intereses pasan por ofrecer promesas que saben que no van a poder cumplir, pero que a la gente le gusta escuchar. De hecho, toda esta visión de los derechos sociales, los derechos humanos como derechos sociales, parte se vale en buena medida de eso. No voy a detenerme mucho en esos aspectos, pero sí me interesa que lo vean y que como muchos de ustedes, personas que se dedican a la política, bueno, tengan en cuenta varias cosas. Primero, ustedes saben cuál es la institución o el grupo peor valorado en la mayoría de los países. Cuando ponen a los empresarios o a la iglesia o incluso al ejército, son justamente los políticos. Métanse en el barómetro de la corrupción global que hace Transparencia Internacional y hay 170 países y es increíble. La peor de todas son los partidos políticos, es el comportamiento de los políticos. Algo están haciendo los políticos mal. ¿Qué deberían hacer ustedes que se dedican a la política? Bueno, vamos a ver. Si los políticos lo están haciendo tan mal, vamos a comenzar a hacerlo diferente. Es lo que un ciudadano normal les pediría a los políticos. Háganlo diferente. ¿Cómo? Confiando en la persona. No ofreciendo promesas y diciendo que con ellos, con poder y dinero y recursos, van entonces a satisfacer la más mínima necesidad de las personas. No. No ofreciendo felicidad. Es dejando que las personas actúen. Miren, por cierto, los estudios que hay ponen en evidencia que la relación entre personas que se dedican como profesión a la política y enfermedades como la psicopatía, que es bastante común, es 1 entre cada 100. O sea, todos hemos conocido y tratamos con psicópatas. Es una relación bastante mayor en el mundo de los políticos e incluso en el mundo de los empresarios de transnacionales, para que lo tengan en cuenta. Pero bueno, no me quiero parar acá, quiero que ustedes lo vean, que vean el video. Aquí hay algunos trabajos que valen la pena, científicos de ciencias sociales, que valen la pena analizar. Robert Mitchell es el primero que analiza cómo se comportan los partidos políticos, en especial los partidos políticos socialistas alemanes, y da con la ley de hierro de la oligarquía. Por el otro lado, el profesor von Mises, en Gobierno Omnipotente, describe que los moderados siempre terminan siendo comidos por los partidos más radicales. Este libro es indispensable, Camino de Servidumbre, del profesor Hayek. Explica cómo es imposible que con una intervención estatal, esa intervención llegue hasta cierto lugar y de ahí para adelante produzca solamente efectos positivos. No, va evolucionando, el Estado va creciendo,
la democracia se va convirtiendo en demagogia y de aquí se termina siempre en la corrupción, en la tiranía y obviamente en la corrupción, en la explotación. Ese trabajo es escrito en el año 41 por el profesor Hayek como una advertencia a los ingleses que si seguían por la vía de la planificación estatal iban a terminar como la Alemania destruida por los nazis. Bueno, el poder obviamente corrompe, pero yo lo que me quería centrar era en este tema de los fallos del Estado. Prestenle atención a esta parte de la exposición que la da también el miembro investigador de un Estado de Derecho, Ricardo Baroni, en la charla que le estamos recomendando que escuchen. Las fallas del Estado. A veces se habla de que hay fallas en el mercado, pero ¿qué va? Las fallas verdaderamente están en el comportamiento del Estado. Se ve en la prestación de los servicios sociales, de lo que se llaman derechos sociales. Este libro, vamos a conversarlo más adelante, Burocracia, que dicho la mención, no hay conocimiento con lo que no pueden hablar, pero vamos a llegar a que es el Public Choice. El Public Choice es una escuela de economía que lo que hizo fue aplicar el método del individualismo metodológico, fue el método de ver el comportamiento de las personas cuando están en la política y realizan actividades económicas, y lo que descubre es, bueno, cuáles son los incentivos y cuáles son los típicos comportamientos del Estado o de las empresas públicas cuando prestan este tipo de actividades. ¿Con qué se consiguieron? Que es mentira que los políticos solamente persiguen el interés general, que los políticos persiguen su interés, sus intereses, y también que es mentira que los empresarios solamente persiguen el propio interés, porque al estar buscando su propio interés terminan generando, bueno, eso que Adam Smith llamaba la mano invisible del mercado, que es beneficios para todos, aumento de la calidad de vida, incluso paz. Desde esa perspectiva, lo que se consigue en la escuela de elección pública es que el Estado tiene mucho más fallos y más graves que las fallas del mercado. Que los políticos y los burócratas, como todas las personas, están buscando sus propios intereses. Que se crean grupos de intereses en la sociedad que están formados, o sea, bien informados, bien organizados, que tienen intereses, y ellos imponen, a través de la fuerza y el control de los políticos, a través de alianzas con los políticos, muchas veces, o sea, sus intereses, sus fines, muchas veces en contra del resto, que no están informados o que no están organizados. Por eso que los consumidores siempre pierden cuando hay un grupo de empresarios, por ejemplo, que van a los políticos a pedir que pongan aranceles que impidan la competencia con el extranjero, por ejemplo. O como el grupo de los taxistas logran sacar en muchos países a los consumidores que se ven beneficiados con una sola empresa que de repente irrumpe y destroza el mercado del transporte, como es Uber. O con Airbnb. Cada vez que aparece una de estas empresas disruptivas, porque cambian totalmente con la forma en que se presta un determinado servicio, los consumidores salen beneficiados, pero los grupos que estaban allí se alían con los políticos e impiden, se dictan leyes que impidan que esas nuevas empresas terminen beneficiando. Allí se ve como unos grupos pequeños, organizados, informados, con unos intereses determinados, terminan imponiéndose a la mayoría que no estamos organizadas y que estamos desinformados. El tema es que no voy a repasar en los diferentes aspectos en los que el profesor Buchanan, el profesor Turo de la Escuela de Economía de Virginia, de Public Choice, se refiere, pero sí quería llegar a un punto. No, tampoco, fíjense, aquí está también la Escuela de Chicago, donde está Director, está Stigler. Pero miren esto que dice Milton Friedman, y con esto estamos un poco con la actividad práctica que tenemos. Nunca verán dos escuelas públicas competir entre sí para dar un mejor servicio a los estudiantes. Con un sistema de cheques escolares que financie la demanda, en vez de la oferta, no solo habría libre competencia entre los colegios, sino que además se le devolvería a los padres el derecho a elegir la educación que más convenga a las habilidades y capacidades de sus hijos. Milton Friedman es el primero que trabaja esta idea de frente a la
ineficiencia, incapacidad frente a los riesgos de las empresas públicas, y en especial en el tema de la educación, él es el primero que plantea cheques escolares. Vamos a financiar a los padres para que estos decidan a dónde van a llegar a sus hijos en un sistema del libre mercado de escuelas, en libre competencia de escuelas, donde el Estado puede hacer algunas cosas, pero no montar las escuelas y mucho menos decidir cómo se van a dar clases y qué se le va a enseñar a cada persona. Fíjense, yo he estado muy atento a lo que ustedes vienen hablando en el chat. Y más o menos a mí lo que me surge es esto. En cuanto al aborto, ¿están a favor o en contra? Bueno, uno podría decir estoy a favor, otros podrían decir estoy en contra, pero otros podrían decir que sea la persona, la familia, la mujer la que decida. Bueno, más o menos de eso trata el cheque escolar. Que sean los padres los que decidan, que sean los emprendedores, los que quieren montar un colegio, los que decidan qué es lo que van a ofrecer. Que obviamente, ya que el mercado es implacable, van a ofrecer lo que quieren los padres. Y que eso va a generar un proceso en el cual, bueno, al comenzar a triunfar uno, un método, un sistema, seguramente van a ser copiados por otro. Lo primero que va a hacer es que va a crecer, va a dar más servicio, va a ser copiado por otro, y entonces terminan siendo los padres todos ahí beneficiados, en un sistema totalmente desarticulado, en un sistema totalmente libre y voluntario. Me detengo en esta idea. Las fallas estructurales inevitables impiden que los gobiernos sean eficientes en actividades económicas. Es imposible. Es algo así como pedir que una empresa pública, es como pedir que un elefante huele. Y les digo, no hay elefantes que huelen, a menos que estén en nuestra imaginación. Si alguno acá, como político, cree que puede llegar al gobierno, tomar el control de algún ministerio y ponerlo a funcionar de manera eficiente, eso no es posible. Aun cuando lo intenten, no es posible. Y recuerden, tienen un reto. Yo los reté el primer día. Consíganme una empresa pública eficiente. No la van a conseguir. De todas maneras, el viernes, ya me han dicho algunas, el viernes vamos a empezar a ver si esas empresas públicas son eficientes o no. Les digo, no la van a conseguir. Y lo digo con toda la seguridad, como si estuviera diciendo, consíganme un elefante que no esté en su cabecita como Dumbo, que no sea un invento, consíganme un elefante que huele. No me lo van a conseguir. Estructuralmente es imposible. Bueno, como sea, termino acá la indicación de este video. Véanlo si les parece que hay temas interesantes y lo vamos a seguir conversando más adelante. Antonio, es para que sepas que ya estoy aquí. Ah, caramba, Ricardo Baroni, mi buen amigo, compañero obviamente en un Estado de Derecho y que es el autor de todo ese análisis y de esa presentación sobre Public Choice. ¿Algún comentario, Ricardo? Bueno, lo hiciste muy bien, ¿no? Claro, una velocidad un poco acelerada, pero bueno, no sé si yo pudiera hacer algún comentario para complementar. Claro, y si lo haces más calmado, bien, porque yo fui tan rápido que tenemos tiempo. Es que Pedro me dijo que a las 5 teníamos que cerrar. Bueno, fíjate, una de las cosas que es muy importante del Public Choice, sobre todo de la Escuela de Virginia, y que, bueno, por razones de tiempo tuviste que ir un poco acelerado, y que simplemente las voy a mencionar, pero posiblemente para que se pueda hacer un debate después, que parte de los fallos estructurales del Estado, y cuando hablamos del Estado es del Estado democrático, es el principio de la racionalidad de la ignorancia. Es decir, los votantes nunca, los electores nunca votamos informados sobre las promesas electorales, los estatutos del partido, de los partidos en contienda, y al final eso lo que nos lleva, Antonio, es a votar por instintos, por emociones, no con conocimiento de causa, porque al final sabemos que nuestro voto no decide. ¿Para qué yo voy a estudiar los estatutos del partido o los programas electorales si al final mi voto no decide? Y otra de las cosas más importantes, hay como 7, Antonio, pero hay una cuestión que es muy importante, que es y con esto concluyo, que es la inversión de los incentivos. Fíjate que si un empresario lo hace bien, obtiene beneficios.
si un empresario lo hace mal, obtiene quiebra. Pero en la administración pública sucede totalmente lo contrario. Y pongo un ejemplo. Si una estación de policía es eficiente reduciendo el crimen, el premio que recibe para el ejercicio fiscal siguiente es una reducción del presupuesto, una reducción en las patrullas, en el número de funcionarios, porque ha reducido el crimen. En cambio, si una estación de policía es ineficiente, mantiene los índices de criminalidad igual o estos aumentan, lo que recibe en el ejercicio fiscal siguiente es más presupuesto, más patrullas y más funcionarios. Es decir, vemos cómo los incentivos están invertidos. O sea, parece que el que recibe, la administración pública que recibe más dinero es el que lo hace peor y el que lo hace mejor recibe menos. Ricardo, yo siempre le digo, y en las ocasiones que hemos estado, Pedro, con Corina, y aquí de alguna forma en 20 Formación, que es desde el 2012, tienen una oportunidad de oro como políticos de hacer las cosas diferentes y de hacerlas bien. Es la manera ideal, porque van a tener éxito. Es no prometiendo ni ofreciendo resolverle la vida a los demás. Es más bien ofreciendo instituciones, estabilidad, Estado limitado. Es más bien confiando en la gente. Es apoyando más bien a las personas. ¿Por qué ustedes creen que todo el mundo, empezando por la teoría actual de los derechos humanos, repite que el derecho a la educación es un derecho humano? Y que además de eso, tiene que ser prestado por los estados. Y además de eso, se prestan en todos los países de una misma forma. Es más, método prusiano en todos los países. ¿Ustedes creen que están pensando en los muchachos? En que se desarrollen, en que tengan y exploten mejor sus capacidades, en que sean críticos y cuestionen al gobierno, a la autoridad, al jefe, que están buscando en que haya diferentes habilidades y que cada quien, y entre todos, aplicando el teorema de Aumann, lleguemos a una realidad. O que más bien lo que están buscando con ese control de la educación es enseñarle a todos, como si fuésemos un ejército, una misma realidad. Busquen, les voy a compartir algunos libros. El método prusiano, ¿por qué se llama método prusiano? Que es ese método que se aplica en Venezuela. Los muchachitos uniformados, iguales, en la cantidad más o menos de un pelotón del ejército de Prusia. Tiene un profesor que está más arriba que el resto. Profesor que le da una lección. ¿Lección que da quién? El Estado a través de un libro de texto autorizado. Es algo totalmente constructivista. Es algo hecho, es para enseñar historia. ¿Cuál? La historia del que ganó. Es algo hecho para enseñar cómo pensar igual. En definitiva, Ricardo, el derecho a la educación, el derecho humano a la educación, se ha convertido en el derecho a un cupo en un sistema estatizado, planificado, centralizado de educación. Cupo que puede ser gratuito o pago, pero es a que tengas un cupo allí y no el derecho que tienes a decidir libremente entre diferentes opciones. ¿Opciones de qué? De todo. De método, de programa, de tema, de precio, al cual vas a llevar a tu hija. Fíjense la reducción tan grande y los riesgos que comporta. Porque, por ejemplo, obviamente que Venezuela fue destruida por el sistema educativo venezolano y lo que ahí nos enseñaron.
Pero es que no solamente Venezuela. Si ustedes ven cuál fue el efecto de aquel país que primero implementó eso con ese fin, que fue Prusia, Alemania, a finales del siglo XIX, 5 generaciones, 3 generaciones de alemanes fueron destruidos. Se metieron en 2 guerras imperiales, después entraron en la Primera Guerra Mundial y luego generaron y entraron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué era lo que defendían ellos? Lo que les habían enseñado. ¿Y qué les enseñaron? Bueno, primero que eran una raza superior, que la economía debía ser autárquica, que estaban perjudicados por todos los demás, por todo el robo de tierra que habían sufrido los alemanes, los hermanos a lo largo de la historia, que estaban condenados a tener unos pocos recursos naturales y no otros recursos, por lo que no tenían un espacio vital. Dice que la inflación es una política hecha por el Estado. ¿A propósito, opina? Yo creo que eso deberían leer en el patrón Bitcoin, porque ahí explica incluso dónde nació la inflación en la época de Roma, que era una estrategia por parte del Estado para mantener la economía. Entonces, si tomamos en cuenta esto, yo opino que sí, pero sería ideal que revisaran el patrón Bitcoin, que lo explica mejor. Ay, no. Fíjense que en ese libro que le recomendamos no la semana pasada, no, si te citamos en el video que le presentamos la semana pasada, Iber y yo, se explica claramente cómo lo que ha terminado haciendo que un determinado bien funja como dinero, que es una institución social evolutiva. El dinero fiat, el dinero creado por los estados, no tiene 100 años en la historia de la humanidad. Antes de eso, el dinero siempre fue escogido por las personas. ¿Escogido en qué? Tomando en cuenta que, bueno, tomando en cuenta de que sea fácil, de que sea primero apetecible por todo el mundo, de que sea líquido, de su vendibilidad, también de que sea fácil de cambiar, de distribuir, de dividir, para poder hacer operaciones de diferentes montos, de diferentes bienes, que sea perdurable, que sea fácil de transportar, pero en especial que sea escaso. Que reserve su valor, como dice Vanessa. Cuando los bienes no son escasos, aunque tengan todas las otras características, no van a ser utilizados como dinero. Es indispensable eso. Y justamente el bien más escaso que existe en la tierra es el oro. Por lo menos, mientras tengamos esta tecnología actual que nos impide poder sacarlo con mayor facilidad de las entrañas de la tierra. Antonio, el oro es tan escaso que si pudiéramos reunirlo en un mismo lugar, pudiéramos llenar todo el oro que se ha recogido en la historia, nada más alcanzaría para llenar 3 piscinas olímpicas. 3 piscinas olímpicas de oro. Eso es todo lo que hay. O hacer el pedestal de la Estatua de la Libertad. Eso es todo lo que existe. Eso es todo lo que existe. Y cada año se produce un 1,2% del oro que ya existe. Con lo que eso es lo que ha hecho que el oro, bueno, sea considerado como, miren, por cientos, miles de años, como el mejor dinero. Claro, le salió competencia al oro y mucha gente está acudiendo para allá, el Bitcoin. En todo caso, sí, la inflación es una política monetaria. ¿Qué ocurre cuando? Cuando los estados, que son los que hoy tienen el control del dinero, tienen muchos gastos o se meten en un problema como el del virus que acaba de caer, tienen muchos gastos y comienza a imprimir, en este caso ya ni siquiera es imprimir porque ya no es físico, sino es digital, a poner numeritos y hacer más dinero. Si ustedes ven la masa monetaria a lo largo de estos últimos años y ven lo que está pasando en el 2020, bueno, la cantidad de dinero que está apareciendo es enorme. En los Estados Unidos se habla de 6 billones, prácticamente acaba de sacar 1 billón la Unión Europea, los diferentes países europeos también sacaron su buena parte de dinero que están produciendo. ¿Cómo lo producen? Bueno,
Les voy a mandar un videito de Visual Polity para que más o menos estén al tanto. Pero sí, es evidentemente un fenómeno meramente monetario. Mira, Antonio, para añadir lo que he estado viendo en el chat, si bien el dinero fiat lleva 100 años, la manipulación por parte del Estado del dinero es histórica. Incluso en el video de Bitcoin hablábamos de qué ocurría en Roma. Si bien el dinero eran metales preciosos, cuya producción es la que es, lo que hacían los estados eran acuñar monedas con un menor contenido de oro, de plata, y trataban de fundirlas con otro tipo de materiales para generar artificialmente dinero, hasta que las propias personas se empezaron a dar cuenta de que lo que estaban recibiendo por parte del Estado era dinero de peor calidad, y entonces empezaron a exigir cada vez mayor cantidad de monedas para proveer el mismo servicio. Entonces la inflación evidentemente no es de 100 años, la inflación lleva siglos precisamente por esta manipulación del dinero. El primero en hacer eso, Jaiber, fue Diocleciano. En Roma, pero ya eso también explica en buena medida la caída del imperio o de los imperios en Egipto. O sea, imagínense, tenemos tradición. Hay un trabajito bien simpático que también tenemos en PDF, que se lo voy a mandar, que se llama 4000 años de control de precios. Los controles de precios siempre vienen luego de que los gobiernos influyen en la cantidad del dinero, y ahí van a tener, bueno, 4000 años. Desde el Código de Hammurabi en Mesopotamia se hablaba de controles de precios, es decir, que ya había una manipulación del dinero en ese momento. Claro, lo que pasa es que el dinero fiat es obligatorio. Y ahí está la diferencia. Miren, ¿qué más hay por ahí, José Gregorio? Ok, dice, se puede decir que hay algo de inmoralidad cuando un comerciante, por un hecho eventual que afecta a su competencia, decide aumentar el precio del bien valiéndose de la ausencia de sus competidores. No, para nada. De hecho, es lo normal. Y menos mal que lo hacen. Y se lo voy a explicar para que lo entiendan con Venezuela. En Venezuela hoy no se produce nada. Prácticamente en nada se produce porque el Estado intervino de tal forma, excluyó la producción privada y no se produce nada en ningún ramo. Cuando hay alguna empresita, seguramente porque está por ahí sufriendo y echándole mucho, o porque, bueno, porque tiene el aval del Estado. Eso mismo fue lo que pasó en Alemania, justamente antes y luego de que llega Hitler al poder. ¿Y qué es entonces el fenómeno que se ve? Que aquellos pocos que tienen bienes y pueden producir y pueden intercambiarlo, se van a aprovechar de que no hay más nadie, van a llegar hasta donde más el consumidor pueda pagar. Obviamente que si tú subes mucho un determinado bien y hay un bien que es sustituto, si el pan es muy caro porque el productor de pan está subiendo, entonces todos vamos a comer arepas o tortillas o panquecas. Entonces no podrá subir mucho porque todos los bienes en definitiva de alguna u otra forma tienen un sustituto. Entonces, que suban los precios es un indicador maravilloso, porque lo que eso va a suponer es que allí hay un buen negocio y que tan pronto se comiencen a dar las condiciones, mucha gente va a invertir allí, porque hay un buen negocio. En la medida que comience a invertir más gente allí y a producirse más ese bien, van a tener que comenzar a competir los diferentes productores. ¿Y cómo competirán? Bueno, obviamente bajando los precios, también cambiando y mejorando el producto, pero en especial bajando los precios. Así que son cosas que a lo mejor nos parecen inmorales, pero que son indispensables. Igualito, ya termino, Ricardo, igualito cuando hay una crisis, un terremoto y entonces el agua potable sube de precio. Eso es una bendición desde el punto de vista no solamente económico, sino que además desde el punto de vista de las personas que se van a terminar beneficiando con ese producto. Si el precio sigue bajo, aun cuando aumenta la demanda, entonces los 3, 4, 5 mil primeros que lleguen van a comprar mucho de ese producto y los otros 50.000 que están atrás no van a tener acceso. Ahora, si el precio se incrementa de inmediato, los primeros que lleguen van a comprar lo necesario, lo van a comprar mucho más porque el precio ha subido. Y eso va a permitir que entonces
los 50.000 o por lo menos unos cuantos de los que estén atrás puedan llegar también a buscar ese producto. Hay varios trabajos sobre eso. Vanessa les decía que la economía era contraintuitiva, y es cierto. Allí no hay algo inmoral, allí está simplemente funcionando y corrigiéndose el mercado. Dime, Ricardo. La pregunta decía que si era inmoral cuando había una sola persona o un monoproductor o un solo oferente de un producto que subiera los precios. Fíjate que incluso en una situación de monopolio, un monopolista no puede cobrar el precio que le dé la gana. Puede cobrar el precio máximo al cual el consumidor esté dispuesto a pagar. Pero además, por supuesto, si eres una sola persona que has acaparado el mercado porque has hecho el mejor producto a un mejor costo y con eso terminas sacando la competencia, que es lo que llaman el monopolio por mérito, no es un monopolio que tenga su origen en algún privilegio o beneficio estatal, por supuesto la gente busca aumentar sus ganancias, pero ojo, no se puede descuidar porque si lo sube mucho y le entra un competidor nuevo ofreciendo un mejor producto o el mejor precio, lo saca. Eso ha pasado 1000 veces. De hecho, la única forma como realmente se puede dar un monopolio es cuando el Estado impide la participación de cualquier otra persona en el ejercicio de esa autoridad. Es decir, cuando hay una ley y por la fuerza se excluye del mercado al resto para proteger o al mismo Estado o para proteger a los amigos de los que están en el poder. Bueno, el mejor ejemplo de eso es IBM y Microsoft. Cuando Microsoft comenzó, IBM tenía el 70% del mercado mundial. Se dieron el lujo hasta de despreciar a Bill Gates. 10 años después, ve lo que pasó. IBM... Sí, es un comentario que dice lo siguiente. Paradójicamente, el método prusiano lo diseñó Guillermo de Humboldt, liberal en sus últimos años de vida. ¿Tiene algún comentario al respecto de eso, profesor Canova? Hay algunos libros. José Gregorio, no te escucho. ¿Hay otro comentario? Ah, sí, tenía el micrófono apagado, disculpe. Dice, en Venezuela la desgracia educativa tiene nombre y apellido, Estado docente, por Luis Beltrán Prieto Figueroa. Totalmente, el Estado docente, que se mete y regula absolutamente todo. La regulación, yo quiero comentar algo, pero no se me escucha. ¿Se escucha? Deja apagado el micrófono, el video, Vanessa, y a ver si te escuchamos mejor. ¿Ahora me escuchan? Que yo quería comentar que aquí la regulación es tanta y la educación es tan planificada, o sea, hay una planificación central tal que si uno revisa la Ley Orgánica de Educación, establece hasta cuántos directores y subdirectores podría tener un colegio. Entonces, aquí no hay cabida ni libertad en ningún aspecto, desde cuántos directores y subdirectores tiene que haber, desde qué edad los niños tienen que entrar a clases, sin importar si un niño es más capacitado para entrar en otro salón más grande, o sea, la limitación es muy, muy grande. Entonces, yo creo que sí hay que seguir tomando en cuenta lo que dice Jaiber, de que exista de verdad el libre mercado en la educación, no solo implica con que haya educación privada, sino que de verdad el Ministerio de Educación no se encargue de regularlo absolutamente todo. Chévere. Acá hay otra pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo se puede hablar de esa competencia en casos como hidroeléctricas, donde el proceso de inversión y producción es grande y no cualquiera puede invertir? ¿Se me escuchó? ¿Puedes repetir la pregunta? Claro. ¿Cómo se puede hablar de esa competencia en casos como hidroeléctricas, donde el proceso de inversión y producción es grande y no cualquiera puede invertir? Bueno, pero es verdad, no cualquiera puede invertir, no cualquiera puede invertir en aviones, pero siempre hay gente dispuesta a eso. De hecho, la historia de los servicios eléctricos, por ejemplo, en Estados Unidos,
es que por cada ciudad habían hasta 8, 7, 6 empresas eléctricas compitiendo. O sea, eso no es verdad que no puede haber competencia en ese sector. Es que además, si tú lo ves solamente como que la electricidad solamente puede darse de la energía del agua. Hidráulica. Bueno, a lo mejor tú podrías decir, bueno, mira, depende que tenga el control del río, que pueda hacer la cascada, pero la electricidad se puede dar de diferentes formas, se puede producir de diferentes maneras. De hecho, ahorita estoy en... Ajá, dime, Ricardo. De hecho, Antonio, en la zona donde yo vivo, en Orlando, tengo 3 empresas de electricidad a elegir. Claro, porque es que además se puede dividir todo el mercado con empresas que se especialicen en diferentes cosas. Una puede ser solamente la distribución, el llevar la electricidad a las diferentes ciudades, otras, y competirán entre sí. Y es que lo más importante es eso, que es que en la historia, antes de que el Estado se metiera y estableciera que eran monopolios, todo eso estaba sometido a un régimen de competencia en donde habían muchos prestadores del mismo servicio y estaban compitiendo entre ellos. Igual a veces dicen los ferrocarriles, pero bueno, fíjense, ¿quiénes terminan acabando con los monopolios naturales de los ferrocarriles? Los aviones. Otro tipo de transporte. Entonces, hay un trabajito que también, si ustedes se los podemos hacer, si están interesados en el tema de los monopolios, en especial de los monopolios naturales, que se lo podemos compartir. Ricardo lo tiene en PDF y seguramente se los hace llegar a los que estén interesados en ese. Ok. Última pregunta por acá. Es la siguiente. ¿El Estado debería garantizar la inclusión de las personas con discapacidad como mano de obra del mercado? Mira, en el Estado se pueden decidir hacer muchas cosas y posiblemente funcione, pero lo más seguro es que eso se logre sin necesidad de participación del Estado. Así que una manera de argumentar y una manera de siempre tener en cuenta de cómo enfocar estos problemas, se los digo a todos y también porque lo he escuchado, lo he visto, lo he leído, disculpen, en el chat, y que tienen que estar atentos, es no caer en este error. A veces la gente dice, wow, Messi es un gran jugador. Y yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo en que Messi es tremendo jugador. Yo soy del Real Madrid y lo sufro. Tremendo jugador. Ahora, Messi es malo cabeceando. Ha metido 1 o 2 goles en su vida de cabeza, a lo mejor son 4. Es malísimo cabeceando. Entonces hay veces que uno puede agarrar y decir, es tremendo jugador, pero es malo porque no cabecea. Tiene eso sentido. Entonces muchas veces pasa lo mismo, por ejemplo, cuando nos referimos al mercado. El mercado sí, bueno, es muy bueno, pero aquí tiene un fallo. En conclusión, entonces que no juegue Messi, sino que juegue Ricardo Baroni, que salga a jugar Ricardo Baroni. Ricardo, ya tú no das la talla frente a Messi. O el Estado es mejor que nunca intervenga, pero de repente conseguimos un lugar en donde, wow, aquí sí una intervención del Estado fue buena. Por cierto, hay que ver si esa intervención del Estado es buena y a qué nos referimos con que es. ¿Es en un determinado momento? ¿Es a largo plazo? ¿Es de manera permanente y estable? ¿Es para alguno? ¿Produjo algún efecto para otro? Porque lo que hay que ver es que en todas esas regulaciones, en todas esas intervenciones, hay algunos bienes, hay algunos productos, efectos que se ven, que son, no, yo salvé a estos 500 arrendatarios de que no les subieran en la pensión, el canon de arrendamiento, o mejoré a estas 500 personas con discapacidad, es verdad, pero vamos a ver un poquito más allá. ¿Y qué pasó con esa intervención? ¿Qué efecto no deseado o no previsto se produjo? Porque aquí pareciera que, por ejemplo, en el tema de los inquilinos, sí se ayudaron con las leyes algunos inquilinos que estaban en ese momento alquilados,
pero se generaron unos desincentivos que nadie construye para alquilar, o que alguien que tenga alguna construcción, un apartamento, una vivienda adicional, prefiere no alquilarla, porque, bueno, prácticamente se perdería, o no podría tener, invierte en otras cosas, porque no podrías darle un uso a esa propiedad. Y al no haber personas que se dediquen a construir apartamentos para alquilar, a aquellas personas que de repente están comenzando un matrimonio joven o una persona que viene de otra ciudad, se la pones bien difícil. Entonces son las cosas que no se ven con ese tipo de medidas populistas. Que más aún pasa con el salario mínimo. Cuando se establece un salario mínimo, es decir, se impide que cualquier otra persona que estaría dispuesta a trabajar por menos, trabaje. Y muchas veces lo que necesitan es trabajar por menos para empezar a agarrar experiencia, para que sepan en definitiva y después puedan surgir. Entonces, con todas esas intervenciones, hay que tener cuidado primero de que no borren lo básico, de vuelta a lo básico. Y segundo, hay que echarle un vistazo a largo plazo, a ver cuál es el efecto que tienen esas intervenciones. Hay 2 o 3 libros de economía básico. Una que es Economía, una lección, de Henry Hazlitt. Plantea esto de una manera magistral, pero más magistral, Frédéric Bastiat, entre ellas en lo que se ve y lo que no se ve, que son los efectos no esperados, a veces no previstos, de medidas de intervenciones en la economía. Fíjense, una de las cosas que me dijo Pedro hoy es que teníamos que terminar a la hora en punto. Otra cosa es que el viernes que viene nos vamos a quedar media hora después de la charla para que ustedes hablen. Ya allí vamos a tomarnos una cervecita a partir de las 5:30, es viernes, y podemos quedarnos conversando todos un rato más. Abrimos micrófono y veremos cómo sale eso. Con lo que tenemos que terminar. Yo quería compartir pantallas para ponerles un libro, que es el libro que hemos recomendado varios, pero es el libro que en especial queríamos recomendarle hoy. Me avisan cuando se vea. ¿Cargó? Todavía no. Aún no. Bueno, ya les he hablado de él. El profesor Ludwig von Mises. Tiene diferentes trabajos, empezando por su obra maestra, cumbre, Acción Humana, que son 1500 páginas, es el mejor tratado de economía, sin duda, que hay. Pero él, que por lo demás, en uno de sus últimos libros, que es la autobiografía de un liberal, dice que él soñaba con ser un reformador y se terminó convirtiendo, fue en un narrador de la decadencia de la sociedad. Él, uno de sus trabajos principales es el que demuestra que no es posible el socialismo por la falta, la ausencia de cálculo económico. Pero hay otro trabajo más cortito y que se los vamos a pasar en PDF para que lo puedan ver, que es que se llama Burocracia. Él allí compara cómo funciona la gestión empresarial frente a la gestión burocrática o pública. Y hay básicamente 2 razones por las que la gestión empresarial termina siendo siempre muchísimo más eficiente, mejor, generando más riqueza, más variedad, satisfaciendo mejor a los consumidores, y que no está presente ni puede estar en la gestión pública, en la gestión burocrática. Fíjense, la administración pública no puede ser eficiente al estar impedida de realizar cálculo económico. Cuando uno ve una empresa, si la empresa tiene utilidades, comienza a tener ingresos, más allá de su costo, lo está haciendo bien. Seguirá haciendo eso. Si algún día comienza a tener pérdidas, tendrá que corregir. Es decir, sabe al céntimo cuándo está satisfaciendo bien a los consumidores y cuándo en cambio no lo está haciendo. Y las pérdidas se pueden dar por muy poco tiempo, porque nadie soporta por mucho tiempo o de manera indefinida unas pérdidas o grandes pérdidas.
ese afán de lucro que permite contar exactamente cuánto estás ganando o perdiendo, se traduce en cuánto estás satisfaciendo las necesidades de los consumidores. Entonces, no hay cálculo económico, es ciego. Pero además de eso, el burócrata eficiente es aquel que obedece normas, reglamentos, instructivos al pie de la letra, no innova. Si ustedes ven, por ejemplo, la diferencia entre un director de un colegio público, por más preparado que esté, y un director de un colegio privado, aun cuando sea una persona que está emprendiendo y lanzándose al agua en el sector educativo y jugándose la piel, y aun cuando no sepa mucho, allí hay una diferencia entre los dos radical. El director de la escuela pública, para actuar, para resolver cualquier problema, tiene que irse al reglamento, al instructivo, a la normativa. Está todo previsto por anticipado. No tiene libertad de acción. Y eso acaba con la empresarialidad. Son unos autómatas. Burócrata es en definitiva un autómata. Entonces, esas dos cosas que el profesor Mises explica aquí de una manera realmente magistral, impiden justamente que haya eficiencia y un buen funcionamiento en el plano económico del Estado, de las empresas públicas. Indispensable que esto lo reflexionen y que sobre esto lean y se enteren, porque es contraintuitivo. Antonio, me tengo que despedir, pero yo quisiera hacer una reflexión en menos de un minuto. ¿Estás ahí? Claro, claro, Ricardo, dale. Fíjate, y es una reflexión que deriva de muchas de las preguntas que he oído ya en este segundo programa, donde pareciera que muchas personas, como que si las cosas que hace el Estado están en un plano de superioridad incluso moral sobre las cosas que hace el mercado. Y una de las cosas que precisamente demuestra el public choice y otras ciencias como la biología, Antonio, es que la naturaleza humana, todos tenemos una naturaleza humana que nos lleva a cooperar. Entonces, la gran pregunta que hay que hacerse es la siguiente. Es verdad que los empresarios actúan movidos por sus intereses egoístas, entendiendo egoísmo como aquello que hacemos para estar mejor, buscando nuestro propio bienestar sin dañar a los demás. Pero es que ¿acaso los políticos cuando están ejerciendo la función pública no buscan lo mismo? O ellos lo que pretenden es satisfacer o apartar, anularse como individuos, dejar de lado sus proyectos de vida y sacrificarse en aras del interés general. ¿Eso es verdad? ¿O será verdad que los políticos también actúan buscando su propio interés como todo el mundo? Y eso es precisamente una de las cosas que demuestra no solo el public choice, sino la neurociencia, la psicología evolutiva, la economía experimental, la filosofía que dimana de la ilustración escocesa, la teoría de juegos. O sea que es una cuestión que simplemente la menciono para llamar a la reflexión. Gracias. Hay conciencia, Ricardo. Qué gusto que pudiste acompañarnos, aunque sea un rato, aun cuando estás en el trabajo, te lo agradezco muchísimo. Miren, la semana que viene vamos a trabajar ya el primer tema de ética y moral. Y uno de los puntos que vamos a tratar es este, el de la naturaleza humana, al cual se estaba refiriendo Ricardo. Creo que va a ser de lo más interesante. Y quería terminar ya con una idea. La oportunidad que tenemos en Venezuela es única. Única. Esto se va a dar solamente en esta generación. Tenemos un país destruido. Hay que reconstruirlo prácticamente desde cero. Podemos hacerlo de dos formas. De la misma forma como lo hemos hecho hasta ahora y hemos llegado acá. O podemos hacerlo de una manera distinta. Y eso tenemos que no solamente proponerlo los intelectuales, los profesores, entenderlo la gente, sino que los más obligados a llevar adelante estas ideas son los líderes, son los políticos, son los gobernantes. Son nuevas ideas. Es una nueva forma de ver, de entender a la sociedad y también una nueva forma de hacer política. Tremenda oportunidad que tenemos. No la podemos desaprovechar.
Miren, despídanse, Jaiber, Vanessa, José Gregorio, Ricardo. Ya llegamos al final hoy. Muchísimas gracias por su atención. Como le hemos dicho, disculpen por los temas técnicos, no es fácil plantear un diplomado de esta naturaleza en estas condiciones, pero siempre con el mayor cariño y con el mayor interés de que interactúen con nosotros y de aprender todos juntos en este camino de la libertad. Bien, muchísimas gracias por su atención el día de hoy. La verdad, ha sido una de las ponencias que personalmente más he disfrutado. Muchísimas gracias nuevamente a